Bienvenidos a tu devocional Bendecidos en Cristo. Esperamos que Dios te bendiga con la palabra que tiene hoy para ti. Sean todos bienvenidos a nuestro tiempo devocional Bendecidos en Cristo, basado en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Hoy quiero compartirles una breve reflexión que he titulado Por medio de Cristo. Y hoy vamos a meditar en Efesios capítulo 2, versículos 18 al 22. Miremos brevemente 5 grandes bendiciones que nos es concedido por medio de Cristo. En primer lugar, por medio de Cristo tenemos libre acceso al Padre. El versículo 18 de Efesios 2 nos dice: porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Los unos y los otros, refiriéndose a tanto los judíos como nosotros los gentiles, los que no somos judíos. Dijimos el día de ayer que tanto judíos como gentiles necesitan recibir la gracia y el evangelio y la salvación que solamente proviene por medio de Jesucristo para poder ser reconciliados con Dios, para tener comunión con Dios. Pero en esta ocasión, por medio de Cristo, la palabra nos enseña que tenemos libertad para entrar a la presencia misma del Padre. Porque antes el pecado nos separaba de Dios, porque nadie que es pecador puede estar en la presencia de Dios, porque Él es santo, santo, santo. Por esta razón, ahora en Cristo, nosotros hemos sido ya lavados, hemos sido declarados justos y hemos sido santificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y toda esta obra es gracias a Jesucristo, porque por medio de Él ahora nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, nos diría Hebreos capítulo 10, verso 19. Entonces, por medio de Cristo tenemos libre acceso al Padre, pero en segundo lugar, somos ciudadanos de los cielos y miembros de la familia de Dios. El versículo 19 de Efesios 2 nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, o también se puede traducir como extraños o forasteros. Entonces ya no somos advenedizos, ya no somos extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y es que realmente la vida en el pecado no solamente nos alejaba de Dios, sino también nos privaba del tremendo privilegio de ser parte del pueblo de Dios y de la familia de Dios. Y ahora en Cristo, por medio de Cristo, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, pertenecemos al cielo porque nuestra ciudadanía está en los cielos y ahora somos considerados familia de Dios porque por medio de Cristo nosotros somos hijos de Dios. Por eso también el apóstol Juan diría en 1 Juan capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y en Filipenses capítulo 3, verso 20 nos dice la Escritura: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, déjame decirte que tú eres peregrino y extranjero en esta tierra. Tu hogar, tu patria no está aquí en este lugar. Y a pesar de que nosotros en lo natural hayamos nacido en un lugar terrenal, en un lugar geográfico, no pertenecemos a este mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. También el autor a los Hebreos en el capítulo 11, versos 13 al 16, diría: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial,
por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ahora, por medio de Cristo, tenemos libre acceso al Padre, pero somos ciudadanos de los cielos y miembros de la familia de Dios. La tercera bendición que nos viene por medio de Cristo es que somos edificados en el fundamento. Dice el versículo 20 de Efesios 2, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora nosotros en Cristo somos edificados. Por eso, si tú estás en Jesucristo, tu vida será edificada. Tú crecerás espiritualmente, crecerás en gracia, en sabiduría, crecerás espiritualmente para la gloria de Dios y para testimonio a muchas personas. Por eso, qué importante es que tu vida esté fundamentada en la principal piedra del ángulo que es Jesucristo. Tú y yo necesitamos estar en Cristo para ser edificados. Dice la palabra en Mateo capítulo 7 versos 24 al 27, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Por medio de Cristo, nosotros tenemos libre acceso al Padre. Somos ciudadanos de los cielos y miembros de la familia de Dios. Somos edificados en el fundamento, pero también por medio de Cristo crecemos en santidad. Efesios 2:21 nos dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y ser edificados finalmente va a resultar en una vida en santidad. La vida en santidad tiene dos significados principales. El primero es poder vivir dejando de practicar el pecado. Si tú eres esclavo del pecado, entonces tú necesitas estar en Cristo, porque solo Jesucristo te puede hacer libre de la práctica del pecado, de ese estado de pecado, de la esclavitud del pecado. Por esta razón, tú necesitas a Jesucristo para ser libre del pecado. Pero también la santidad tiene que ver con un reflejar el carácter de Dios. Entonces, crecemos en santidad cuando nos apartamos del pecado para poder reflejar la gloria de Dios en nuestra vida, la santidad de Dios, la pureza de Dios. Por eso también en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5 nos dice la Escritura, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Cristo tenemos libre acceso al Padre, somos ciudadanos de los cielos y miembros de la familia de Dios, somos edificados en el fundamento, crecemos en santidad y finalmente somos morada de Dios en el Espíritu. Efesios capítulo 2 verso 22 nos dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Qué precioso! Dios habitando en nuestro ser, habitando en nuestra vida. ¡Qué precioso! Por eso la Escritura nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si tú realmente estás en Cristo, por medio de Cristo, tú tienes esta tremenda bendición, la misma presencia de Dios en tu vida, que te ayudará a vencer los problemas, a poder pasar victorioso en medio de las tentaciones, en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones. Dios te sostendrá,
porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y tú y yo entonces debemos tener clara conciencia de que nuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo, a fin de adorar al Señor y de servirle con santidad y en santidad, porque a Dios se le sirve en santidad. Por eso, en 1 Corintios 6, versos 19 y 20, dice la Escritura: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por medio de Cristo, tú y yo somos morada de Dios en el Espíritu, para poder disfrutar de la gloriosa presencia de Dios, del Espíritu de Dios que mora en todo creyente, para poder vivir siempre en victoria. Tengamos unas palabras de oración. Padre, gracias te damos porque por medio de tu Hijo Jesucristo tenemos tantas bendiciones. Y todas ellas nos llevan a nosotros a vivir siempre en victoria sobre el pecado, sobre el diablo y aún sobre la corriente de este mundo. Señor, muchas gracias porque por medio de Cristo somos más que vencedores. Gracias, Señor. Que cada persona que está escuchando este mensaje pueda poner su fe y su confianza en Jesucristo y que entienda que solamente por Él se puede obtener estas tremendas bendiciones, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y en Él confiamos, en Él creemos y a Él adoramos. Oh Padre, gracias. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Que Dios les bendiga. Has escuchado nuestro devocional Bendecidos en Cristo. Si deseas ver más de nuestro contenido, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.